Hola a todos, que la paz sea con todos vosotros. Es 24 de mayo de este 2022 y se me ha ocurrido hacer un nuevo episodio de este podcast en el que poco a poco intento poner más contenido, digamos de una manera un poco más personal o de trabajos, a lo mejor de investigación que hago yo para mí personal sobre el Islam como musulmán y que me gusta compartir con todos vosotros. Espero sobre todo que me perdonéis porque tampoco estos vídeos son muy no vienen muy a menudo, y aunque sí siempre los unimos a los artículos que vamos haciendo para Red Corán, perdón, esos artículos que traducimos, siempre en ese ámbito de artículos que se refieren solo a cosas que hablan del Islam, basándose solo en el Corán. Y otros temas, algunos, como veis, llevan un poco más o menos discusión. Pero nada, solo quería ver como también deciros que espero que hayáis pasado un buen Ramadán, y nada, ya vamos para adelante. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida al capítulo número 20 de Decorando. En este capítulo de hoy, en este pequeño espacio que me voy a dar a mí mismo para hablar delante del micrófono y poder un poco reflexionar sobre este tema, porque llevo unos días sacando el tema de la Shahada. Sí es verdad que en un capítulo anterior ya se trató, como luego veremos en uno de los capítulos de Decorando y en más artículos, siempre relacionado con temas de ritualismo, de temas de rituales que no en realidad no tienen nada que ver con el Islam, pero que de una manera parece que esa escuela escolástica del Islam, la más predominante, parece que sí los toma como algo que sí va relacionado directamente con lo que dice Dios en el Corán. Que ojo, que para muchos debería ser suficiente esto, lo que dice Dios en el Corán, pero desgraciadamente no lo es. Así que bueno, el tema de la Shahada lo quiero dejar bastante rápido, porque además ya hay artículos y más vídeos sobre esto en Red Corán, pero para dejarlo un poco resumido. La Shahada, que es, bueno, ya como todos sabéis, es una especie de... para que nos entendamos, y aunque en realidad no existe este concepto dentro del Islam, pero sí se entiende. Para cualquier converso yo creo que queda bastante claro que la Shahada es una especie de bautismo, ¿verdad? Que se hace para de una manera oficial entrar dentro del Islam. Esto, de nuevo, otra vez dentro de estas sectas alejadas de lo que dice Dios en el Corán, lo llaman Shahada y se hace de una manera que tiene que ser casi obligatoria. Por ejemplo, cuando cualquier persona... Esto también lo he hecho yo, ¿vale? También lo he hecho yo. Lo hice en su momento, de lo que no me arrepiento, obviamente, porque lo hice de todo corazón. Eso no quiere decir que ahora yo piense de otra manera distinta, aunque también sé que es un tema... que para muchos, obviamente, sobre todo porque la Shahada en sí es una especie de confirmación en el que tú, de una manera en voz alta, aunque sea hacer delante de 2 o 3 testigos, lo dices, pero psicológicamente conlleva mucho peso dentro de ti, y sobre todo si eres, como digo, converso. Obviamente esto viene detrás de un lavado de cerebro que ya te han hecho, obviamente, detrás. Esto obviamente hay que aceptarlo o no, y también pidiendo a todas las personas que entienden esto totalmente, que estoy equivocado, que vale, que no pasa nada, pero que no es un ataque a ellos, ¿vale? Se respeta a toda persona por lo que quiera hacer, y como digo, yo también hice esto, pero si ahora soy capaz de hablar de estos temas es porque obviamente creo que de hecho va en contra de lo que dice Dios en el Corán. Eso no quiere decir que no lo respete, lo respeto y mucho, pero obviamente estamos en distintos mundos paralelos de nuestro, cómo entendemos la palabra de Dios. La Shahada, como estaba diciendo, es que todos lo sabemos, palabras
que cualquier persona, que cualquier converso tiene que decir para de una manera ser oficialmente musulmán. Esto, obviamente lo vuelvo a repetir, va dentro de este Islam sectario que no tiene nada que ver con lo que dice Dios en el Corán, pero que tristemente es el mayoritario, ¿vale? Anteriormente me gustaba de decirle el Islam tradicionalista. Esto lo hacía yo traduciendo directamente del inglés, en el que yo mejor me he educado en esa lengua, en el tema del Islam. Y cuando dicen el Islam tradicionalista, yo lo entiendo, la verdad lo entiendo, porque para mí cuando digo eso me refiero obviamente al Islam, digamos, el Islam de Bukhari, ¿vale? Si digo el Islam hadithista, el Islam que en realidad va de rituales, que no tiene nada que ver con solo lo que dice Dios en el Corán. Es el Islam que agrega cosas, es el Islam que es tradicionalista porque es el que, si nos remontamos más atrás, es el más común, el que ha llegado a ser el que está en todas partes, en cualquier mezquita, tristemente, pero eso no quiere decir que sea el Islam que Dios nos ordena seguir. Pero este concepto de tradicionalismo, de Islam tradicionalista, cuando me refiero de hecho al Islam que se aleja del Corán, de la palabra de Dios, entiendo que es un concepto que puede llevar a estar un poco confundido, y entender que de hecho si es tradicionalista debería de ser el más verdadero y el que lleva toda la tradición, ¿verdad? Es decir, que esto es lo que debería de hacerse, y no es así. Escuché hace poco un comentario, desde aquí doy las gracias a un hermano en la página de YouTube de Red Corán, diciéndome esto. La verdad que ya había mucho tiempo pensando sobre esto, y me apuntó el concepto que el hermano Labras Hussein, el que desde aquí le mando un buen abrazo, utiliza el término de Islam escolástico. Esto refiriéndose, claro, escolástico, obviamente esto es un concepto más, a mejor, que se puede referir más al tema del cristianismo, porque se refiere a las escuelas que surgieron en la Edad Media para tratar el tema de la filosofía, de la religión, pero me sirve creo que por ahora, bastante bien, y aunque es un concepto que vamos a tener que, no sé si llamarlo islamismo sectario, y ya está, porque es en realidad lo que es, pero sin utilizar un término a lo mejor latino, ¿no? Porque tiene poco que ver con el Islam, aunque en sí creo que el concepto Islam, el Islam escolástico, nos referiría al mismo Islam que yo apuntaba como tradicionalista, ¿vale? Entonces, bueno, aclarado esto, y me vais a perdonar porque a lo mejor me estoy yendo un poco por las ramas, vamos a seguir con lo de la shahada. Como sabéis, la shahada tiene la frase que todos conocemos, es La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que se traduce en español como no hay otro Dios sino Dios, Muhammad es el mensajero de Dios. Y en el tema de la shahada, ya he dicho que viene relacionado con un vídeo que hice anteriormente sobre la idolización del profeta Muhammad, sobre la superchería y ritos que nada tienen que ver con el Islam. Sobre esto se puede hablar muchísimo, a veces tanto que se aleja en realidad de lo que nos dice Dios en el Islam, así que es un poco gastar saliva, y son conceptos que si no los entiendes, si tú no entiendes la importancia o el peligro de decir estas palabras junto con tu educación de ser musulmán, es que tu entendimiento del Islam es totalmente distinto. Otra vez, se respeta, no tiene nada que ver, no hace falta que estés aquí, ¿vale? Te recomiendo que veas también, para los que estéis interesados, esos vídeos que tengo publicados en la página de YouTube de Red Corán. Creo que es el capítulo 18, el peligro de idolizar al profeta Muhammad. Bastante interesante, son unos 15 minutos que creo que pueden ser aprovechables. Pero bueno, si intentamos encontrar
en el Corán un versículo donde Dios declare algo parecido a lo que para muchos musulmanes es la Shahada, nos tendríamos que ir a la Sura 3, versículo 18, en el que, como veis, aquí en esta traducción vemos que se nos dice, Sura 3, versículo 18. Dios atestigua que no hay otro Dios salvo Él, así como los ángeles y aquellos con conocimiento, defendiendo la igualdad. No hay Dios salvo Él, el más poderoso, el que todo lo sabe. En este versículo Dios nos dice que no hay otro Dios sino Él y que no tiene a nadie a su lado. No hace falta añadirle nada más. Y que los ángeles y que los que tienen conocimientos, aquellos que leen y entienden y aceptan la palabra de Dios, aceptan que Él es el único Dios. La esencia de este versículo nos da es que no hay otro Dios sino Dios. Y queda bastante claro. Creo que la unicidad de Dios en el Islam es un pilar que se da, además dentro de este Islam escolástico que prevalece hoy en día, dentro de esos pilares que nos dan, uno de ellos es ese, no hay otro Dios, hay que aceptar eso, pero automáticamente luego en la Shahada, que es una especie de este ritual importantísimo que todo converso tiene que hacer, es decir, estas palabras, normalmente además en árabe, que algunos ni lo entienden, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahí, le hacen añadir, primero entender esos pilares del Islam, y uno de ellos es la creencia en que solo hay un Dios y nada más, ni que se le pueda añadir, nada que se le iguale. Pero ojo, luego en la Shahada, cuando te vayas a convertir y oficialmente te podamos llamar musulmán, tienes que añadir el nombre del profeta Mohammed. No tiene ningún sentido. Como podemos ver, este versículo contiene algo muy similar a lo de la Shahada, lo que se dice en esta Shahada bautismal. Dice, en su primera sección o parte del versículo, dice algo parecido. La única diferencia es que no hay referencia a Mohammed junto a Dios. Si nos vamos al siguiente versículo de esta misma Sura 3, el versículo 19, leemos: la doctrina de Dios es la sumisión, el Islam, y aquellos en posesión de la ley no discreparon, sino hasta después de haberles llegado el conocimiento, por envidias entre ellos, y los que niegan las señales de Dios, Dios los contabiliza rápidamente. Para contestar a esto solo tenemos que leer este versículo. Creo que este versículo Sura 3, versículo 18 y 19 responde muy rápidamente a todo lo que queríamos decir. Podríamos hablar de muchos más ejemplos. Podríamos hablar de por qué Dios nos dice en el Corán que el Corán está completo, que el Corán está detallado. Nos dice que ojo con la idealización y nos dice que Mohammed es solo un profeta, es un ser humano, nada más. Nos dice de la importancia de todos los mensajeros. Nos dice que tenemos que creer en todos ellos. Aún así, pasa lo que pasa. Pero bueno, en como digo, Sura 3, versículos 18-19, de una manera resumida, creo que Dios nos da la clave. Volvemos a leerlo. Dios atestigua que no hay Dios sino Él, así como los ángeles y aquellos con conocimiento, defendiendo la igualdad. No hay Dios sino Él, el más poderoso, el que todo lo sabe. La doctrina de Dios es la sumisión. Esto es lo que se suma en el artículo, el versículo 19. Simplemente aquí tenemos estos dos versículos que necesitamos para responder con la palabra de Dios, con el Corán, que creo que es lo más fácil a los que creen que realmente la Shahada es uno de esos puntos primordiales para ser musulmán. Hay que tener mucho cuidado con todos estos ritos. Yo entiendo y vuelvo a repetir que yo lo hice. Yo no espero que tú, que estás estudiando el Islam, por haberlo hecho la Shahada, y a lo mejor estás aquí intentando
darte cuenta mejor porque crees y estás de acuerdo por cosas que se dicen, te sientas mal por haber hecho la shahada, ni mucho menos. Tú eso lo hiciste con esa fe que tienes y con toda, obviamente, y con toda la intención. Pero yo te aseguro que Dios no quiere otra cosa que tú continúes tu camino. Y si te das cuenta de esto, pues mira, da gracias a Dios y nada más, ya continúa, porque en realidad tampoco tiene mucha importancia ni debería de servir para muchos debates. Digo debates porque siempre salen mucha gente, a lo mejor de este Islam escolástico, que tienen esta fe, ¿no? Esta fe por estos ritos, esta fe porque es que hay que... si no dices que la shahada completa, es que no crees en el profeta Muhammad. Cuando se te dan esta especie de puntos para un debate, yo la verdad que siempre les invito a decirle, mira, si es que no quiero gastar tu tiempo ni el mío, porque ya lo he gastado, y aunque lo intento, al final tengo que decir, ya está, porque no hay, es rebotar con una pared y ya está, siempre respetando, pero llegando tú personalmente a la conclusión, que si lo tienes y lo ves y lo entiendes como yo, que creo que es como obviamente Dios nos lo dice, debería de ser. El tema de la shahada es un tema, ya te digo, importante, porque lo ideal sería llegar a un Islam perfecto, en el que se podría respetar todo, ¿no? Respetar a Dios sobre todo, y no cometer estos errores desde un principio, porque automáticamente cualquier persona que cree que para entrar en el Islam haya que decir esta frase, punto 1, no está entendiendo el Islam, punto 2, le están educando de una manera educada, inshallah llegará a un punto en el que se dará cuenta o no. Es así de sencillo. Siempre está la casa... una especie de chiste, ¿no?, que yo me cuento a mí mismo, es que yo me imagino al profeta Muhammad, perdonad, sí, pero es una especie de broma, de que me imagino al profeta Muhammad haciendo la shahada e incluyendo su nombre. No tiene ningún sentido para esto. Obviamente el profeta Muhammad no hizo la shahada, y si la hizo, estamos hablando ahora de esta shahada ritualista que para muchos es importante. Si hizo la shahada que está en el Corán, la ilaha illallah, no hay otro Dios sino Dios. Y ya está, obviamente, porque es que no tiene cabida un rito de entrada de Islam en el que se pone a un profeta, en este caso al profeta Muhammad. No, yo que te dirán, es que es el profeta, es el sello del profeta, es el que es el último. Sí, pero tú estás poniendo el nombre de Allah junto a un ser humano. Que sea un profeta no tiene nada que ver para que tú lo iguales y lo pongas a ese nivel. Otra vez, son temas delicados, son conversaciones que para muchos pueden ser un poco áridas, pero es lo que hay. Obviamente, en el Islam que se practica hoy en día por la mayoría, hay una idealización clarísima al profeta Muhammad. Quizás para las personas que no viven que viven en España, esto queda un poco no tan claro, pero si automáticamente te vas a otro país por un tiempo y convives con la gente o simplemente vete a una mezquita y ya lo verás. Esto está claro, hasta en la mezquita hay el nombre de Muhammad en algunas paredes. En fin. Bueno, hasta aquí ha llegado esta reflexión. Espero que os haya gustado y espero vuestras opiniones, a ver qué es lo que me decís, y espero aprender también de vosotros. Hasta la próxima, un abrazo muy grande y que Dios os bendiga.